Buenos días, les saluda el pastor Luis del Girón. Dios aumente sus bendiciones. Esta mañana vamos a ver de manera rápida y resumida el pasaje de Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hemos estado comentando que debió haber sido la traducción de manera correcta por el oír las palabras de Cristo. La Biblia Reina Valera 1960 lo traduce de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al ver otras versiones de la palabra de Dios, vemos por ejemplo la traducción en lenguaje actual que dice que escuchar acerca de las noticias de Jesucristo. Igual la nueva traducción viviente, igual la nueva Biblia viva, hablan de Cristo, de Jesucristo. Y oh sorpresa, la Reina Valera 2015 dice por escuchar las palabras de Jesucristo. En este momento no tenemos el tiempo de entrar en detalle con respecto al lenguaje original y la forma en que fue traducido. Solo dejo acá estas imágenes de referencia donde en el lenguaje griego original la palabra era Cristo. Entonces debe haber sido traducido como el Mesías, Cristo, Jesucristo, etc. Esto lo dejo acá solo como referencia. También quiero dejar acá como referencia algunos textos del siglo XIV o menos. Tenemos el Textus Receptus, los textos alejandrinos y bizantinos, que claramente la palabra ahí es Cristo, no Dios. Pero para finalizar con la referencia, dejo aquí la Biblia Wycliffe del año 1382, que también lo tradujo como Cristo. ¿Por qué es importante esto? Ya que Jesucristo también es Dios. Es importante porque queremos hacer una diferenciación, porque cuando decimos la palabra de Dios, incluye toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluyendo entonces la ley de Moisés. Pero cuando hablamos únicamente de las palabras de Cristo, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Pacto, el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia. Y esto es vital entenderlo, porque al verlo desde esta perspectiva, estamos nosotros confirmando que a quien tenemos que oír es al Señor Jesucristo, el pacto de la gracia, el nuevo pacto, no a la ley de Moisés. Pero para que esto nos quede más claro aún, vamos a ver lo que dice Dios con respecto a quién debemos oír, sea a Moisés y a la ley, o a Jesucristo y a la gracia. Bueno, es sencillo, y para eso tenemos que irnos a la palabra de Dios, a la Biblia, en Mateo 17, que habla sobre la transfiguración del Señor Jesucristo. Cuando fue con Pedro y Jacobo y Juan, y se apartó, y fue a un monte alto. Y dice que estando allí, aparecieron Moisés y Elías. Y los discípulos estaban admirados de lo que estaban viendo. Entonces dice en el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero lo impactante es lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese a él oíd es lo que marca la diferencia y nos confirma lo que estamos hablando del pasaje en Romanos 10:17. A él oíd, no a Moisés, no a los profetas que representa Elías,
no a la ley que representa a Moisés, sino que a Jesucristo, al Hijo amado, al que tiene la complacencia de su Padre, el que vino a darnos nueva vida por medio del Espíritu, el Espíritu de la gracia. Y cuando hablamos de que no debemos oír a la ley de Moisés y a los profetas, obviamente estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que eran profetas de juicio. Más ahora, el don de Dios, la dádiva de Dios es de gracia, gracia salvadora, que Él incluso dio su vida para salvarnos. Y si nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Y dice la palabra de Dios que nos hizo salvos una vez y para siempre. Así que hermanos, este es el pequeño resumen. Dios aumente sus bendiciones. Espero que sea de utilidad para ustedes. Bendiciones, hermanos.